Bien, vamos a darle paso ahora a María Gijena, que va a compartir con nosotros, bueno, no solo qué es la fluidez lectora y cómo cómo la entendemos biológicamente, sino qué cosas podemos hacer en el contexto del aula para promoverla. Adelante, Mary. Bien, hola a todos. Bueno, díganme si se ve bien. ¿La pantalla está? ¿Se ve? Se ve perfecto, Merula. Perfecto. Bueno, a ver, empecemos. A ver, la idea un poquito de esta charla es poder tener el foco puesto, o sea, si venimos de la charla de Catu, en donde un poco es, la idea es empezar a preparar a los chicos para la alfabetización, ¿no? Con todas estas actividades espectaculares que mostró. Y uno después, en los primeros años de primaria, se enfoca en poder alfabetizar a los chicos, ¿no? Y que aprendan a leer. Pero después de aprender a leer, también hay un trabajo que es muy importante, que quizás a veces pasamos por alto o que tenemos que empezar a ver más de manera intencional, que es el desarrollo de la fluidez lectora, ¿no? Acá yo les puse un montón de bibliografía y autores que hablan mucho de todos estos temas, para que después puedan consultar y tengan las referencias, ¿sí? Y la idea entonces es ir como de a poquito. Primero empezar a hablar un poquito de cómo entonces el cerebro funciona, ¿no? Para poder desarrollar esta fluidez lectora de la que hablamos. Después, ¿por qué es importante desarrollar la fluidez lectora, ¿no? Contarles un poquito qué implicancias tiene. Después, hablar de qué entendemos por fluidez lectora, ¿sí? Y por último, bueno, estrategias bien prácticas para llevar al aula de cómo entrenarla. Entonces, vamos a empezar por el primer punto, eh, de empezar a entender un poquito más al cerebro, ¿sí? Sin ahondar y ir tan específico, pero sí tener en cuenta que, y esta es la idea que también retomo de lo que dijo Catu, que es esto de, bueno, recuerden que el cerebro, nuestro cerebro no viene cableado de entrada para la alfabetización, sí, que es un proceso y un desarrollo que tenemos que acompañar de manera intencional, sistemática, dirigida, y lo mismo pasa con la fluidez lectora, sí. Los chicos aprenden a leer y no es que aprendan a leer y ya. Tenemos que después ayudarlos y acompañarlos, y como dijo Catu, somos los responsables de poder como generar y ayudarlos a desarrollar esta fluidez lectora, que también es un entrenamiento que tenemos que ayudarlos a hacer, ¿no? A nivel neurobiológico. Entonces, para empezar a entender cómo funciona el cerebro cuando leemos, vamos a partir de este ejercicio, ¿sí? Que nos ayuda a entender el modelo de las dos rutas que varios autores como Dean plantean, que es, bueno, nada, a ver, cuando leemos esta lista de palabras, son palabras de estructura simple, son palabras que conocemos, nos damos cuenta que las podemos leer de un golpe de vista, ¿sí? Que no necesitamos ir decodificando sonido por sonido, y eso nos ayuda a entender esta vía directa o la ruta léxica de la lectura, que es una de las rutas que proponen estos autores, sí que tiene que ver con esto justamente, poder reconocer de un golpe de vista las palabras conocidas, frecuentes, ¿no? Simples, de estructura simple, digamos. Y por otro lado, si queremos leer estas palabras, que en realidad no son palabras, son pseudo palabras, porque no existen, podemos darnos cuenta que no podemos recuperar de forma visual y rápida las palabras y como la estructura global de las mismas, sino que tenemos que leerlas letra por letra y decodificarlas, eh, para poder acceder a su forma global, ¿no? Y esto nos lleva más tiempo, nos lleva más esfuerzo, y es un poco lo que explica lo que es esta vía fonológica, que es la otra ruta o la otra vía de la que hablan estos autores, ¿no? La ruta subléxica, que es justamente esta que hace que nosotros vayamos decodificando sonido por sonido y que nos genera por ahí un esfuerzo extra. Bien. Mirando un poco el cerebro y teniendo en cuenta estos dos conceptos, ¿no? La ruta directa y la ruta léxica, perdón, y la ruta subléxica que acabamos de conversar, podemos pensar un poquito y hablar en líneas generales y sin entrar mucho en detalle de las áreas que están involucradas del cerebro dentro de lo que es la lectura. Y como dijo Catu, son áreas que en realidad usamos para todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, pero que el cerebro justamente recicla, ¿no? Entonces, por un lado, podemos, por ejemplo, tenemos todo lo que es la corteza motora dentro del lóbulo frontal, que es el área que nos permite procesar y almacenar los sonidos, ¿no? Hacer representaciones de cada uno de los sonidos del lenguaje y después del lenguaje escrito también, ¿sí? Después, por otro lado, más... uy, perdón.
El área de Broca, que junto con el área de Wernicke también nos ayuda en todo lo que es la planificación y el armado de la oración y de la palabra global, y que también nos permite acceder a los significados de esas palabras, ¿no? Que leemos o que decimos. Eh, y por último, más llegando por ahí al lóbulo temporal y occipital, todas estas áreas que trabajan en conjunto, que nos permiten tener un acceso y una representación visual de las palabras, ¿sí? Que es lo que muchos autores hablan de, llaman la caja de las palabras del cerebro, que es cuando ya empezamos a acceder, empezamos a guardar estas palabras en nuestro cerebro, en este almacén de palabras, y que nos permite después poder reconocerlas de forma más visual. Entonces, acá, pasando a la próxima diapo, tenemos como una analogía que bueno, un grupo del equipo de Neuroca que viajó a Nueva York a un congreso de Learning and the Brain, trajo un montón de cosas interesantes para ver y para seguir profundizando, pero me quedé con una diapositiva de una de esas charlas que las chicas trajeron que tiene que ver con justamente esta analogía del cerebro y las áreas involucradas en la lectura, ¿no? Que es de Caroline Strom. Y entonces, de nuevo, ¿no? Volviendo al cerebro de antes y mirando un poquito las áreas, ven que son las mismas. Y tenemos por un lado esto, lo que dice Caroline Strom es que es como, tenemos como una ciudad cerebral con varios vecindarios, ¿no? Que van a estar como interconectados. Entonces ella habla de, por ejemplo, la ciudad del sonido, que tiene que ver con esta área justamente de la que hablamos, a partir de la cual se desarrolla esta conciencia fonológica y la segmentación y el análisis de cada uno de los sonidos, ¿sí? Que también requiere, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la atención, porque cuando nosotros hacemos esta decodificación y segmentación de sonido por sonido, necesitamos de un recurso atencional muy grande para poder hacerlo, ¿sí? Por otro lado, habla de que también están las montañas del significado, que tienen que ver justamente con estas áreas del cerebro que me van a permitir, a partir de la construcción de esta palabra global, poder acceder a su significado. Entonces, acá, por ejemplo, ponía el ejemplo de bat, que lo podemos segmentar y decodificar en tres sonidos, b, a, t, pero después cuando vamos a las montañas de significado pueden tener dos significados distintos, ¿no? Entonces es también como este almacén de significados que tenemos en nuestro cerebro. Y también está la aldea de la visión, que justamente es este área del cerebro que lo que hace es eh, almacenar la forma visual de las palabras, ¿no? Y poder entonces eh, detectar de una manera rápida y visual las palabras que vamos decodificando y vamos como empezando a practicar en nuestro cerebro. Entonces, un poco englobando todos los conceptos, ¿sí? Podemos ver que a medida que aprendemos a leer, primero, por ahí vamos usando todo lo que tiene que ver con la ruta fonológica o subléxica, ¿no? Este área de decodificación de sonido por sonido, que después cuando uno arma la palabra global puede acceder al significado. Pero al mismo tiempo que empezamos a entrenar la lectura y justamente la fluidez lectora, empezamos a activar todo lo que tiene que ver con la aldea de la visión, que vendría a ser la parte más, y la ruta directa, ¿no? El léxica, que tiene que ver con justamente esto, poder empezar a reconocer de un golpe de vista las palabras y entonces generar esta fluidez para empezar justamente a armar este camino, ¿no? Que va desde el área visual al acceso al significado directamente, desde el reconocimiento visual de las palabras y de poder acceder a su significado. Y esto es lo que queremos como construir cuando queremos desarrollar fluidez lectora, ¿no? Porque así también vamos dejando libres algunas áreas del cerebro que vamos a necesitar después. Entonces, como juntando un poquito todos los conceptos que fui mencionando, tenemos esto, ¿no? Tenemos estos caminos y tenemos que nosotros lograr, una vez que ya se aprende esta ruta fonológica y de codificación sonido por sonido, empezar a construir esta ruta de la fluidez para poder acceder más rápido y más fácil al significado de lo que leemos, ¿sí? Bueno, en líneas generales y para resumir un poco lo que decíamos recién, esta ruta directa y léxica digamos, de la lectura es lo que queremos entrenar cuando tenemos que entrenar fluidez lectora, ¿no? Que es lo que muchos autores, como Dean, nombran como la caja de las letras o de las palabras, o también otros autores le llaman palabras cerebrales, pero son esas palabras que empezamos a almacenar en nuestro cerebro para poder leer más rápido. ¿Sí? Bien. Habiendo hecho como esta introducción,
podemos entonces pasar al siguiente punto que tiene que ver con la importancia de la fluidez lectora. O sea, ¿para qué nos sirve entrenar esta fluidez lectora de manera explícita? Y acá es importantísimo y la automatización de la lectura es un objetivo que tiene que ser primordial en el aprendizaje. Muchas veces eh, como que a veces pasa que pasamos directamente del aprender a leer a empezar a realizar actividades de comprensión, ¿no? Y en el medio está todo este entrenamiento de la fluidez que va a favorecer el desarrollo de la comprensión, que es como el objetivo último de la lectura, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo de manera explícita. Em, ¿Y por qué? Porque la fluidez lectora es como el puente, ¿no? De lo que tiene que ver desde la decodificación, desde el aprender a leer, hacia poder entender lo que leo, ¿sí? Y esto a nivel neurobiológico se ve como un puente de verdad, o sea, de nuevo, vuelvo a la diapositiva de antes. Literalmente, cuando nosotros podemos pasar de esta caja de las palabras, identificar la palabra de manera global y poder acceder a su significado y comprenderla, estamos haciendo este puente directo entre lo que es el reconocimiento de las palabras y la comprensión lectora, ¿no? Entonces, la fluidez lectora es el puente hacia la comprensión. Si nosotros no tenemos la capacidad de desarrollar esta fluidez lectora, probablemente tengamos más dificultades para comprender lo que leamos, porque vamos a tener que hacer caminos un poco más indirectos o incluso tener que poner en juego más recursos cognitivos para poder leer y acceder al significado. Em, una vez que nosotros hacemos este puente que tiene que ver con la fluidez lectora, estamos liberando áreas del cerebro, por ejemplo, todo lo que es atencional y todo el prefrontal, para poder ponerlo a servicio de la comprensión y de la construcción del significado de lo que leo. Entonces, en cambio, si un lector no es tan fluido y tiene que realizar pausas constantes para ir decodificando las palabras y letra por letra, su lectura se vuelve lenta y esa construcción del significado también, ¿no? Se ve interrumpida. Entonces, de ahí la necesidad y la importancia. Dean dice justamente la automatización es indispensable para recordar nuestra capacidad de pensamiento y de acción, ¿no? Justamente por esto, porque empezamos a liberar espacios para poder empezar a hacer un trabajo, no sé, metacognitivo a medida que leemos, empezar a construir significados, empezar a hacer inferencias, poder empezar a conectar lo que leo con mis saberes previos y un montón de procesos de pensamiento más complejos que cuando estamos decodificando y cuando estamos usando la red fonológica no podemos hacer al mismo tiempo. Bien, acá pasando a la parte de qué es la fluidez, eh, me interesaba como retomarlo porque muchas veces se cree que la fluidez es eh, leer rápido y bien, ¿no? Y punto. Entonces, incluso hay veces que uno piensa, bueno, es leer rápido. A los chicos incluso piensan, bueno, ser fluidos o tener fluidez lectora es leer rápido. Y en realidad podemos leer rapidísimo, pero estar leyendo todo mal, inventar palabras en el medio y entonces no comprender lo que leemos, ¿no? Entonces la velocidad sola no alcanza y tampoco alcanza solamente la precisión. Por ahí puedo leer más lento y preciso y bien específica cada palabra, pero justamente en este proceso que es lento y que es más forzoso, vamos interrumpiendo esta construcción del significado. Entonces, no solamente tenemos que leer preciso y también con un ritmo y una velocidad que me permita ir avanzando, sino que además los autores, que en realidad precisión y velocidad es lo que los autores llaman eficacia lectora, pero cuando hablamos de fluidez lectora, en realidad también incorporamos lo que es la prosodia, ¿no? Que es muy importante también para la construcción del significado. Em, entonces, bueno, la prosodia la entendemos en términos de poder ir respetando todo lo que es la entonación, los signos de puntuación, el tono, la intensidad, la modulación de las pausas, ¿no? De poder segmentar mi lectura en las distintas oraciones, el ritmo con el que leo, todo, todas esas herramientas que uno tiene al momento de leer, que también son parte del lenguaje oral, ¿no? Cuando uno habla, que va haciendo esas entonaciones, bueno, lo mismo con el lenguaje escrito hacen también a la fluidez lectora. Un lector fluido no solamente lee rápido y bien, sino que también respetando los signos de puntuación, poniendo la entonación y siguiendo el ritmo de esta lectura. Aun Samra dice que justamente un lector fluido se caracteriza por esta mayor capacidad rítmica y el reconocimiento, además de las palabras automatizadas. ¿Sí? Y que
muchas investigaciones asocian la capacidad de manejar y de leer la prosodia con una mayor capacidad de comprensión lectora también. Esto después Angie seguramente lo retome en la próxima charla, que habla más de comprensión lectora, pero bueno, la idea era tener esto en cuenta, ¿no? Que cuando vamos a ponernos como objetivo trabajar fluidez lectora, tenemos que tener en cuenta precisión, velocidad, pero también prosodia, y de manera explícita, porque los chicos no, o sea, algunos pueden empezar a aprender más de manera implícita, pero los que les cuesta más aprender de manera implícita necesitan que se les enseñe explícitamente la capacidad de poder frenar en los puntos, la capacidad de poder entonar en los signos de exclamación o de pregunta, etcétera, ¿sí? Bien, y acá vamos a la parte más práctica, que creo que es como la parte más rica de la charla, que tiene que ver con cómo entrenarla, ¿no? Cómo poder llevar al aula la fluidez lectora, el entrenamiento explícito y dirigido de la fluidez lectora. Y en realidad la respuesta es, ¿cómo la entreno? Leyendo. O sea, Dean lo que dice es, eh, la práctica cotidiana es indispensable para poder desarrollar fluidez lectora. Y que hay un montón de investigaciones que hablan que la capacidad de comprensión en chicos adolescentes, digamos, depende mucho de la frecuencia y la intensidad de las lecturas en su infancia. Entonces, es muy importante que no nos olvidemos de esta práctica de la lectura intencional, que muchas veces entre llegar a dar objetivos curriculares y un montón de eventos que suceden dentro del colegio, no le damos el espacio por ahí que lo requiere, que requiere, ¿no? Em, También hay otras investigaciones, esto lo saqué un documento del gobierno de Mendoza que tiene un programa de fluidez que es muy interesante, que se llama Puentes de Lectura, o del libro de Abu Samra, pero que un poco transmite la misma idea, ¿no? Que es necesitamos por lo menos que los chicos puedan leer 20 minutos al día como para garantizar después una mejor comprensión a la larga, ¿no? Para garantizar primero el desarrollo de esta fluidez, porque cuando los chicos leen 20 minutos diarios, bueno, estas investigaciones dicen que están expuestos entonces a 1.100.000 palabras, ¿no? Al año y que entonces, bueno, nada, son como 3.600 minutos al año más o menos, ¿no? Eh, y hay una investigación de la que habla USAMRA que dice que justamente la cantidad de minutos o de exposición a la lectura, ¿no? A la práctica de la lectura, está directamente relacionada con después los resultados que estos chicos tienen en pruebas de comprensión lectora. Eh, entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo se entrena la fluidez lectora? Leyendo y generando nosotros dentro del colegio situaciones de lectura, ¿no? Situaciones de lectura que estén dirigidas y planificadas. Em, y yendo un poco a la parte de la planificación, nosotros podemos, por un lado, planificar explícitamente, más allá por ahí del plan que tengamos de literatura dentro de lo que es prácticas del lenguaje o dentro de lo que son las áreas, podemos planificar también intervenciones específicas, ¿no? A la hora de desarrollar fluidez lectora. Entonces lo podemos incorporar dentro de nuestras planificaciones, además después de generar situaciones más informales, ¿no? De acceso y de contacto con la lectura. Entonces, bueno, un montón de autores hablan de distintas como herramientas para trabajar, que son herramientas que están basadas en evidencia, ¿no? Y dentro de lo que son por ahí las estrategias de lectura, está por ejemplo la lectura en eco, ¿no? Que muchas veces por ahí lo hacemos de manera implícita, lo hacemos como por sentido común, pero no sabemos quizás lo que estamos trabajando y acá es un poco también para ponerle nombre, ¿no? Que tiene que ver con que el docente pueda leer una frase en una oración o una parte de la narración y después que los chicos puedan repetirla inmediatamente después, ¿no? Como ir alternando la lectura del docente y de los alumnos. Eh, que el docente cuando empieza a modelar esta lectura los ayuda, por un lado, bueno, en la decodificación de las palabras que sean por ahí más difíciles o desconocidas, pero también a modelar todo lo que es la entonación, el desarrollo de la prosodia, ¿no? El límite de cada una de las frases y demás. También está la lectura coral, que es otra por ahí las estrategias que proponen los autores para seguir desarrollando la fluidez lectora, que tiene que ver con poder leer, o sea, repartirle los textos o lo que se está leyendo a todos los chicos y que todos puedan leer de forma conjunta, ¿no? Entonces quizás a veces lo que se plantea es que primero lea solo la maestra para modelar de nuevo, ¿no? Esta entonación, esta capacidad de ser fluida y que puedan ir
que lean todos de manera conjunta y señalando por ahí con el dedo, ¿no? A medida que va leyendo, porque así los chicos van generando como esta capacidad de ir decodificando las palabras que no saben y al mismo tiempo como siguiendo un ritmo general, ¿no? También hay una otra estrategia a mí me parece muy linda y que creo que también suma mucho, que tiene que ver con la lectura en parejas, ¿no? Los autores dicen que cuando los chicos leen en parejas desarrollan por ahí más motivación, a veces generan menos rechazo por la lectura, cometen menos errores y empiezan a autocorregirse más, ¿no? Eh, y tiene que ver con esto, con ponerlos en parejas. Muchas veces estas parejas pueden ser asimétricas, ¿no? Poner por ahí un lector un poco más experto con uno que quizás todavía le está costando la fluidez para, para hacer esta lectura en parejas, que no es al mismo tiempo, sino que es como ir modelándose los dos. Entonces, primero, quizás lo que plantean es que empiece leyendo el lector más experto, digamos, o más competente, para ir modelando de nuevo, ¿no? La decodificación de las palabras, la entonación, y después que le toque al otro lector y que en ese trabajo en conjunto se puedan ir como autocorrigiendo y co-regulando la lectura. Otra cosa importante que creo que podemos hacer desde el colegio y que a veces por ahí se nos pasa por alto es, porque nosotros muchas veces desde el colegio mandamos a leer, ¿no? Por ejemplo, las lecturas de verano o, bueno, tal capítulo para tal día, pero la fluidez lectora se entrena, y esto también está estudiado como mayormente con la lectura en voz alta, repetida, sistemática, ¿no? Entonces, a veces cuando mandamos a leer, por ahí los chicos van y leen, y no digo que la lectura en voz bajita no ayude, pero sí quizás una práctica más explícita es la lectura en voz alta. Entonces muchas veces podemos también orientar a las familias en cómo ayudarlos a crear estos espacios de lectura, ¿no? Y ir siguiendo las lecturas que proponemos. Entonces esto lo saqué bueno, del colegio donde trabajo, una maestra de inglés, Luisa, que... que más allá de darles la lectura de verano a fin del año pasado, lo que hizo fue mandarles un mensaje a las familias orientando un poquito cómo podían acompañar esta lectura de verano, ¿no? Y entonces ahí les dio un montón de estrategias y de tips que lo que hace es ir fomentando estos espacios de lectura en voz alta en casa, eh, para que, de nuevo, sigamos promoviendo el desarrollo de la fluidez lectora incluso en casa, ¿no? Eh, y creo que esto se puede como ir repitiendo no solo en la lectura de verano, sino cuando vayamos mandando como distintas tareas o lecturas durante el año. Después, no olvidarnos de la importancia de estos momentos de lectura en la biblioteca, en donde los chicos eligen libros y hacen una lectura por placer y empiezan como a descubrir el mundo de libros que puede haber y los intereses que tiene cada uno. Creo que muchas veces en la vorágine del año también se pierden estos momentos que son recontra importantes para tener acceso a todo lo que son los libros, e incluso dentro de lo que es el espacio de biblioteca, poder hacer estas lecturas, no sé, la lectura en parejas, poder hacer lecturas a coro, hacer alguna intervención, algún proyecto específico junto con lo que es el trabajo en biblioteca, en donde, por ejemplo, esto es otra de las actividades que hicimos en primer grado en el colegio donde trabajo, en donde las chicas iban, hicimos como este lectómetro, cada una tenía como su estante, y las chicas iban agarrando libros que querían leer, se lo leían a la maestra o a una compañera, y después iban como sumando libros en su estante. Entonces esto las ayudaba como a automotivarse y a como ir incorporando cada vez más esta práctica de lectura que promueve la fluidez lectora, pero también promueve un montón de otras habilidades como el vocabulario, la capacidad ortográfica, ¿no? Para escribir después, etcétera. Entonces también podemos armar este tipo de proyectos, incluso hay un montón de ejemplos en distintas páginas, digamos, educativas, en donde por ahí tienen un carnet lector y pueden escribir el libro que van leyendo y después se lo puede firmar la maestra si lo terminó, ir haciendo un registro de las lecturas que van haciendo, por ahí empezando por algunas lecturas fáciles, después más difíciles, pero todo lo que sea promover justamente de nuevo, esta lectura repetida, sistemática e intentar que nosotros aportar un poco a esos 20 minutos al día, ¿no? Que los chicos necesitan para desarrollar la fluidez. También podemos hacer intervenciones bien específicas nosotros como maestros dentro del aula cuando trabajamos un texto y en cualquier área, en ciencias, digamos, siempre que trabajemos un texto de algún contenido específico, se puede también hacer intervención en fluidez lectora, ¿no? Entonces, por ahí, una intervención que nosotros también incluso hacemos en las sesiones de psicopedagogía es, por ejemplo, que los chicos, antes de empezar a leer un texto,
de un golpe de vista lo vayan mirando y escaneando y ya puedan identificar por ahí si hay palabras largas o palabras difíciles o desconocidas que ya saben que les va a costar decodificar y entonces ya marcarlas de antemano, ¿no? Y un segundo paso puede ser, bueno, ahora solamente leemos las palabras que marcamos juntos. Terrestres, africano, toneladas, como tener una primera lectura solo de esa palabra para centrarnos en la decodificación. Y esa primera lectura en esas palabras después nos va a ayudar a lograr mayor fluidez cuando tengamos que leer el texto entero, porque llegué a la palabra que había marcado antes y ya la puedo leer un poco más fluido que lo que hubiera sido si la leía de entrada de una primera vez, ¿no? Entonces, estas son intervenciones que de forma intencional y de forma progresiva van también aportando a lo que es la fluidez lectora. Y lo mismo con la lectura de los signos de puntuación. Cuando trabajamos textos, podemos por ahí hacer un primer paso de, bueno, vamos a marcar con rojo todos los puntos, con coma, con amarillo todas las comas, ¿no? Con verde todos los signos de exclamación. Y por ahí antes de empezar a leer, bueno, ¿se acuerdan cómo se leía cuando llegábamos a un punto? Bueno, y hacer como el modelado para después pasar a leer el texto. Entonces estamos de nuevo promoviendo lo que es la prosodia, que es parte de la fluidez. Y también se pueden hacer planes de entrenamiento específicos. Esto es un plan que hicimos en el colegio donde yo trabajo, en donde se llamaba el plan lector, en donde armamos como un programa de entrenamiento de la fluidez lectora, ¿no? Que yo creo que también se puede hacer el lugar y el tiempo en el colegio para hacerlo. Que tiene que ver con, este plan específicamente tiene que ver con que las chicas se puedan llevar listas de palabras a casa para leer en voz alta, ¿no? Entonces también hacer como un ejercicio metacognitivo en el cual puedan leerlo, tomarse el tiempo. Hacer también como un registro de, bueno, a ver qué preguntas qué palabras me costaron, ¿no? Y por ahí el puntaje o cómo se autoevaluarían su lectura la primera vez y después la última. Y esto siempre promovemos que sea una lectura a los papás, al hermano, digamos, pero para que ellas hagan este entrenamiento de lectura de palabras aisladas. Y después en el colegio lo que hacemos es empezar a trabajar la fluidez en espacios así, en grupitos y por niveles y reducidos, estas mismas palabras, pero dentro de un texto, ¿no? Entonces, de nuevo, ellas ya tienen la primera lectura de estas palabras y después las chicas al leer el texto pueden incluso leerlo un poco más fluido. Y acá hay dos niveles, ¿no? Porque también pensábamos, bueno, no todos están en el mismo nivel dentro del grupo. Este es un plan que hicimos en segundo y tercer grado el año pasado. Y quizás en segundo grado había dos niveles, por ahí las lectoras que eran un poquito más expertas y más fluidas, y las que no, las que todavía estaban como trabajando esa ruta fonológica. Y entonces por ahí con las del grupo digamos, más fluidas, ya poníamos más foco en lo que era la prosodia, ¿no? En lo que era, bueno, respetar, porque ellas ya la decodificación y la automatización ya la tenían, pero quizás leían todo de corrido, todo hasta el final, entonces poníamos énfasis en que es esta, digamos, esta fichita que tiene que ver con la prosodia, ¿no? Para seguir sumando a su fluidez. Y por ahí con las chicas que todavía les costaba y que tenían que seguir haciendo el ejercicio de codificar, trabajábamos solamente con el texto y quizás la intervención que hacíamos antes de empezar era que marquen las palabras difíciles o largas para que se concentren en la decodificación de esas palabras antes de empezar a leer. La verdad que estos momentos de entrenamiento específico y que pudimos hacernos el tiempo en el colegio dieron resultados lindísimos porque las chicas, porque no solamente se trabajó con las chicas que por ahí iban más lento, les costaba la fluidez, sino que se trabajó con todo el grupo. Y entonces las que también van rápido y que por ahí van y uno ve que van y las deja, también tuvieron ese ejercicio como metacognitivo de decir, "Che, yo voy a seguir mejorando mi fluidez porque puedo seguir mejorándola, porque también puedo mejorar la prosodia, porque también puedo frenar en los puntos". Entonces, la realidad es que fue un ejercicio después, fueron, sí, como son es un plan lector que va subiendo de nivel y entonces y fueron semanas y semanas de trabajo y la verdad que se vieron muy lindos resultados a fin de año cuando las chicas ya eran conscientes, ay, no frenen el punto, ay, como que se fue haciendo este ejercicio metacognitivo también de lectura que es muy importante. Eh, pero bueno, a ver, en líneas generales y yendo como para cerrar y terminar, la idea, y retomo por ahí lo que dice Catu en cuanto a preescolar, pero también por ahí esto en cuanto y es la fluidez lectora más que nada en primer ciclo, es que nosotros los docentes somos los responsables, de nuevo, ¿no?, de proponer estas actividades, que la fluidez lectora no va a venir por sí sola, porque si la dejamos como a que venga por sí sola, puede depender mucho de los contextos alfabetizadores que tengan en casa o del contacto que tengan, pero nosotros digamos, como educadores tenemos también la responsabilidad de poder desarrollar esa fluidez lectora y que si podemos desarrollar esa fluidez lectora, que ese puente entre lo que es aprender a leer y comprender, después los resultados en comprensión lectora van a ser mucho más favorables. Así que bueno.
Terminó por acá la charla, no sé si fue Mm. muy rápido. Gracias, Mary. No, fuiste muy bien, te agradecemos un montón. Ahí Tere Guren dice muchas gracias por las intervenciones concretas, eh, económicas, llevables al aula. Así que buenísimo.